Hello, my name is Yuleida Machado. I am from Ocaña. I am 26 years old. I am a student de psicología. Teniendo en cuenta que debo realizar un video explicando el ejercicio número 1, mi letra o mi ejercicio a desarrollar es la letra D. Y cuenta con las siguientes proposiciones P, Q y R que la encontramos en la expresión simbólica. Tenemos en el primer paréntesis a P, entonces negado Q. Y tenemos una conjunción y en el siguiente paréntesis tenemos un condicional donde nos da R, entonces Q. Los conectores, como los podemos ver aquí, es un condicional, una conjunción y nuevamente un condicional. El primer punto que debía desarrollar según estas proposiciones, o lo que debía hacer era escribir el lenguaje natural. Tenemos entonces acá en el primer paréntesis a P, entonces negado Q. Entonces dice de la siguiente manera: si el cambio climático tiene impacto negativo en los ecosistemas, entonces las actividades humanas no contribuyen al cambio climático. Y si la educación es un factor esencial contra la crisis climática, entonces las actividades humanas contribuyen al cambio climático. Ese sería el lenguaje natural de la expresión simbólica. Seguidamente tenía que generar una tabla de verdad manual, según el lenguaje simbólico. Entonces tenemos aquí a 2 al cubo, donde nos da como resultado 8. ¿Qué significa ese 8? Significa la combinación de valores de verdad de las preposiciones P, Q y R. Y por eso encontramos aquí 8 filas, donde tenemos a P, a Q y a R. Entonces colocamos la primera proposición, la mitad verdadera es la mitad falsa, la siguiente proposición Q, tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, así seguidamente, y tenemos a R, donde es intercambiado un verdadero y un falso. Entonces tenemos aquí ya a Q negada. ¿Cómo sacamos a Q? Dice que es lo contrario de Q. Entonces si tenemos en primera fila a Q verdadero, seguidamente entonces quedaría falso. Tenemos en la siguiente fila verdadero, nos quedaría falso. Tenemos en la tercera fila falso, nos quedaría verdadero. Y así seguidamente. Entramos entonces a resolver lo que es el paréntesis. Entonces aquí nos encontramos que en el primer paréntesis tenemos un condicional. ¿Y qué nos dice la regla según el condicional? Que nos debe dar falso. Pero ¿cómo nos debe dar falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Dónde encontramos esa regla? En la fila 1 y 2, donde podemos ver a P verdadero y a Q falso nos daría falso. Y así también en la segunda fila a P verdadero y a Q negada falso nos quedaría falsos. ¿Qué nos dice la regla? Que las seguidas quedarían como verdaderas. Entramos entonces al siguiente paréntesis, donde encontramos nuevamente un condicional. Ya sabemos cuál es la regla que nos debe dar falso. ¿Dónde encontramos esta regla? En la fila 3 y en la fila 7. Donde encontramos a R verdadero y P. R verdadero y Q falso. Y en la fila 3, B falso, B verdadero, R verdadero y Q falso. Y nos daría falso. El resto nos quedarían verdaderos según la regla. Entraríamos ya aquí en la tercera columna a resolver la conjunción, que es lo que unen los dos paréntesis. Entonces, ¿qué nos dice la regla según la conjunción? Que nos tiene que dar verdadero el resultado, pero cuando ambas son verdaderas. ¿Dónde encontramos esta regla? En la fila 4, en la fila 5, en la fila 6 y en la fila 7. Que ambas son verdaderas
Por consiguiente, el resultado nos tiene que dar verdadero. Seguidamente, las otras nos quedarían falsas. Teníamos que resolver si esta tabla era una tabla contingente, una tautología, una contingencia o una contradicción. Se puede deducir que es una tabla contingente. ¿Por qué? Porque los resultados son intermitentes. Porque si fuera tautología, todas nos quedarían verdaderas. Y si fuera contradicción, nos quedarían todas falsas. Por lo tanto, esta es una tabla contingente. Bye.